Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista López Córdoba. Gracias, señora presidenta. El congresista Segundo Tapia me pide que le dé una interrupción, si es que usted así lo medita, señora presidenta. Congresista Tapia. Gracias, presidenta. Quería concluir con el tema del Plan Esperanza. Decíamos que es toda una calamidad para los más pobres del Perú, para que se atiendan y lleguen hacia los centros especializados como el INEM. Pero acá también quiero decir incapacidad de la ministra de Salud. Hay 111 millones para prevención de cáncer y solamente se ha gastado 30 millones al día de hoy, 28% prácticamente. Por todo lo expuesto, presidenta, quisiera decirle e invocarle a la ministra, por la salud del país, que renuncie, que dé un paso al costado. El Perú entero se lo va a agradecer. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Madalena. Gracias, congresista. Continúa el congresista López. Gracias, señora presidenta. Aprovecho la presencia de la señora ministra aquí en el Pleno del Congreso para hacer llegar un pedido concretamente de mi región, señora ministra, por intermedio suyo, señora presidenta. Sabemos que la salud está muy vulnerable en todo el ámbito, pero nosotros, como somos representantes de nuestras regiones, pues traemos los problemas que existen en cada una de nuestras regiones. En este caso, señora ministra, yo tengo 3 problemas urgentes en la región: el hospital de Guarmey, el hospital de Yungay y el centro de salud de Chavín. Mediante oficio 054 del 4 de septiembre último, manifesté que en la segunda sesión de la Comisión de Salud se acordó por unanimidad se brinde especial atención, ministra, al mejoramiento de la infraestructura e implementación de los hospitales de Yungay y el Hospital Pedro Tapia de Guarmey por encontrarse en pésimo estado. Ahí nosotros estamos pasando algunas fotos para que usted pueda mirar y los colegas parlamentarios la situación que se encuentra. Ministra, estos hospitales fueron donados por el gobierno de Cuba en los años 70, cuando el terremoto devastó estas zonas, y eran hospitales provisionales destinados a funcionar con un máximo de 10 años. Sin embargo, siguen operando 40 años después. En calidad de servicio de salud de estos hospitales, pues es pésimo. Le pido, señora ministra, a nombre del pueblo de Yungay, cuyo hospital tiene ya estudios de preinversión, que usted con el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto y concrete de una vez la construcción de este hospital que tanto necesita la provincia de Yungay. Asimismo, en cuanto al hospital Pedro Tapia. Para que concluya, congresista. Gracias, señora presidenta. Debo decirle lo siguiente: sus instalaciones no dan abasto para atender a la población actual, más de 30.000 personas. Los equipos se encuentran totalmente desfasados, son equipos obsoletos, no sirven para nada. Hay desabastecimiento, las instalaciones están, ¿qué le digo? Pues esto, ya no funcionan. En fin, nombrarle... Concluye, congresista. Nombrarle las decadencias que tienen los hospitales, yo creo que está de más. Las imágenes hablan por sí solas, señora ministra. Ojalá que se pueda trabajar en estos hospitales que están pasando por emergencia, señora ministra. Yo le agradezco, señora presidenta, gracias por la atención. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Saavedra Vela. Presidenta, me pide una interrupción la congresista Doris Oceda y después el congresista Canches, si usted lo permite. Congresista Oceda. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Saavedra. Justamente, pues, salud pasa por un estado crítico, eso es sabido y todos estamos preocupados aquí en el Congreso. Pero esta crisis, pues, no lo generó este gobierno.
se está haciendo todos los esfuerzos. Yo quiero saludar a la ministra que está emprendiendo todos los esfuerzos con su equipo para tratar de enmendar todo lo que no se hizo antes. Han pasado muchos años, es por eso, y aquí todos sabemos de que justamente preocupado en el gobierno de los 90 se optó por las esterilizaciones, porque a más población, más problema, ¿no? Entonces, yo quisiera que entiendan y que acá no se trata de cuestionar en lugar de avanzar, porque problemas hay. Y se está cumpliendo lo que prometió el presidente, se está cumpliendo. Y en mi región puedo decir que ya estamos próximos a inaugurar un hospital 2.1, así como en el hospital Carrión, que también se inauguró un pabellón nuevo que va a albergar pues a mucho más pacientes. Concluye, congresista. Gracias. Justamente es compromiso, creo que de todos los congresistas acá presentes, de trabajar en la fiscalización, porque también tenemos que hacer trabajar a los presidentes de gobiernos regionales, que también tienen un compromiso en el sector salud. Gracias, presidente. El congresista Canches, en segunda interrupción. Gracias, señora presidente, gracias, congresista. El tema es que a veces se miente y se miente. En mi participación había manifestado que solamente estábamos como 30 congresistas acá, y el congresista Tapia tampoco estaba acá, y cuando ha participado ha dicho, no se ha hecho nada. Todo el día está que no se hace nada, no se hace nada, y en mi participación se dijo que no se ha hecho ningún hospital. Y yo había intervenido diciendo que se hizo 8 establecimientos de salud en Ayacucho, Cayali, con obras concluidas. Se ha culminado las obras de infraestructura en 26 establecimientos de salud en las regiones Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Puno. Se ha iniciado la prevención de módulos de infraestructura de salud prefabricados en los paneles metálicos de termoacústicos. O sea, sí se ha hecho, y en Lima tenemos también, como dijo, los hospitales de emergencia, Villa El Salvador, el de Vitarte, de la Mercedes de Paita. O sea, sí se ha hecho, se ha continuado con ciertos hospitales que sí dejó el gobierno, pero se ha continuado, pero sí se ha hecho mucho. Si todos se hubiesen hecho, no estaríamos ahora en esa emergencia. Concluya, congresista. Siempre veo a mis colegas congresistas de frente de que no se ha hecho nada, y el congresista que participó que no se ha hecho nada estuvo almorzando y debe haberse ido a almorzar otra vez. Por eso es que solamente vienen a decir negativamente. Hay que apoyar a este gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Continúe, congresista Saavedra. Gracias, presidenta. Yo quiero iniciar diciendo, y quiero que me respeten mi opinión, y no quiero que sea crítica de lo que cada uno damos nuestra opinión. Yo creo que acá debemos respetarnos, presidenta. Yo quiero iniciar diciendo de que a nosotros nadie nos da un escrito, más el que está hablando, porque cada uno venimos con lo más maravilloso que la sabiduría que Dios nos da. Somos cada uno capaces de hacer nuestras ideas, de dar nuestras ideas, por algo hemos sido elegidos un pueblo. Señora presidenta, yo quiero iniciar, los problemas del sector salud no son nuevos, vienen de muchos años, no solo son un problema de sueldos. Por el contrario, las mayores dificultades están vinculadas en la calidad del servicio y al diseño que tiene el sector. Cada gobierno tras gobierno, los servicios de salud han empeorado. Las infraestructuras se han detenido, se han deteriorado. Parte del personal de salud no se ha dedicado a su vocación de servicio. Nosotros que venimos de región conversamos con las personas y el que les habla, muchas veces somos mal atendidos de algunos profesionales de la salud. También eso hay que ver la calidad humana de la atención, presidenta. La oportunidad que han sido atendidos muchas veces, no hemos tenido acceso ni a examen ni a medicinas. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren atender con calidad humana, parece que somos animales. También eso hay que ver, de tener esa emoción social hacia el ser humano. ¿Para qué estudian medicina? Eso también. Me parece bien, presidenta, que se dé un bono adicional a quienes trabajan más lejos. No puede ser que hoy los que trabajan en las ciudades ganen igual que los que trabajan en las zonas alejadas y más pobres de nuestro país. Eso también nosotros venimos resaltando en nuestras semanas de representación, más que todos los que venimos de las zonas rurales, lo que vemos la realidad. Creo que el trabajo que viene desarrollando el ministerio y su portafolio está en una línea. Lamento que la representación no esté interesada en la reforma integral de salud. Ni una sola pregunta de pliego interpelatorio
trata sobre la reforma de salud, Presidenta. En el caso de San Martín, el gobierno está realizando un gran esfuerzo para mejorar la infraestructura que estaba abandonada. Por 2 años, por 2 décadas, hoy estamos construyendo el hospital de Moyobamba y Tarapoto. Yo les invito, Presidente, quisiera que me dé usted un tiempo más por parte de mi bancada para dar a conocer cuál es la realidad que nosotros andamos donde que ni siquiera llegan las movilidades y estamos en pleno contacto con el pueblo. Les invito a la prensa, les invito a mis colegas de ciudad que salgan con nosotros a distintas regiones para que caminen, para que vean no solamente llegar del avión al carro y traer estrategias y propuestas a los ministros, apoyarles a los ministros. De eso se trata. No se trata de ser más al problema, sino resolver el problema, porque acá hay tantos peruanos que están necesitando de nosotros. Para terminar, Presidenta, este es un hecho muy importante. Indudablemente, sin embargo, existe una permanente preocupación por la falta de especialistas. Eso le pido a la ministra, que estamos ya coordinando para los especialistas en los diferentes centros de salud y hospitales en las regiones. También quiero decirle, ministra, usted es una mujer con experiencia. 2 minutos a cuenta de su bancada, congresista. Quiero decirle a la señora ministra, es una mujer con experiencia. Gracias por seguir atendiéndonos a nosotros que somos de provincia. Sé muy fuerte y conduzca el sector de salud a una gran transformación que permite que los ciudadanos de a pie, yo estoy hablando de a pie, no los encorbatados, no los envitrinados, sino las de pie, señores, que los más pobres del país tengan el acceso de salud oportuno y de calidad. No se atemorice, ministra, hay que mejorar y seguir adelante. Les invitamos, reitero, Presidenta, para terminar, nosotros somos de provincia. Caminamos a los centros rurales, donde que no llega el carro, señores. Nos ensuciamos, un día dije en la comisión, nos ensuciamos con barro de la lluvia que caminamos. Por eso les invito, en vez de estar saliendo en la prensa, acompáñenos a nosotros que somos de regiones, para que vean la realidad de nuestro pueblo y qué traemos, recogiendo esas necesidades de la semana de representación en las audiencias públicas, que es la comunicación directa con el pueblo. Traemos a los ministros a poder apoyarles a ellos, apoyar a este gobierno. ¿Por qué? Si el problema de salud no solamente es de este gobierno, Presidente y colegas, el problema de salud viene de muchos años y ahora quieren darse los perfectos. Entonces yo quiero decirle, Presidenta, hay que trabajar unidos. Para eso nos ha elegido el pueblo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wong Pujada. Gracias, Presidenta. Colegas parlamentarios, yo creo que hay que evitar un ánimo confrontacional. Todos debemos tratar de procurar un país con más educación, seguridad y salud. Una interpelación es positiva porque recoge la inteligencia de las preguntas de los congresistas. Todos queremos, y ya cifras hay que olvidarlo un poquito. Me quiero explicar. Más policía, problema de mayor inseguridad. Más hospitales, también va a haber un problema. Porque ¿qué es lo que tenemos que ver? Y a través suya, Presidenta, a la ministra, lo que hacen otros países ya, Estados Unidos, Francia, Alemania. Lo que necesitamos es calidad de hospitales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la modernización de los aparatos y los equipos. Por ejemplo, los hospitales todos nuestros tenemos equipos de tomógrafo que para poder hacer un estudio de cráneo o de cerebro nos llevamos 1 hora. Cuando existen equipos ya modernos, que ese estudio lo hacen en 5 minutos. Igualmente el problema, de ejemplo, de identificación del Mycobacterium tuberculosis. Ya tenemos que dejar ese problema de cultivos que demoran mucho tiempo. Hay ahora métodos de diagnóstico que se llevan 5, 10, 15 minutos. Tenemos que modernizar. Igualmente, ejemplo, el tratamiento del cáncer a través de equipos de radiaciones de cobalto. Actualmente hay equipos modernos que necesitan menos exposición, menos número de radiaciones que evitan complicaciones en el organismo. Entonces, si tuviéramos equipos modernos, podríamos hacerlo más rápido y atender mayor volumen de pacientes. ¿Qué hacemos teniendo más hospitales si la demora siga siendo igual? Igualmente la cuestión de las prevenciones. Mire, algo muy importante, Presidenta,
El problema es que nosotros tenemos el segundo lugar de la tuberculosis drogoresistente. Concluya, congresista. Porque a través de un sistema sencillo tenemos que aislar a esos pacientes que tienen ese bacilo drogoresistente. Porque un paciente drogoresistente, aunque le demos tratamiento, pero se sube a un micro, tose, a todito los contamina. Entonces nosotros tenemos que adoptar actitudes inteligentes y en la cuestión de medicina, por eso les digo, ya no se necesita tanto hospital, lo que necesitamos es calidad, necesitamos equipos modernos, necesitamos atender con mayor calidad y prontitud a... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente, señora presidenta, señores congresistas. Cosas puntuales, señora ministra, con relación al tema de la anemia en el Perú, que indudablemente reporta toda una inquietud ciudadana, porque la anemia en el último año, señora ministra, por su intermedio, señora presidenta del Congreso, apreciamos, por ejemplo, que en Puno hay una subida significativa. En La Libertad, de 23.4% a 36.7%. En Ayacucho, del 28,3% al 39,6%. En Loreto, 42,8% a 49,5%. Como podrá usted apreciar, en Puno podemos ver que hay más del 61% de niños que se encuentran anémicos. Y que obviamente esto tiene mucho que ver con el tema del estudio. Hay un estudio, un segundito, con todo gusto. Y esto tiene que ver, señora ministra, con este Foro Económico Mundial que publicó el Índice de Capital Humano en el año 2013, en lo que respecta a nuestro país, en la que en la escala general estamos en el puesto 75 de 122 países, y en los componentes de educación, salud y bienestar, fuerza laboral y empleo, son los puestos más delicados que en las que se encuentra hoy en día el país. Y estas son indudablemente desventajas competitivas. Para que concluya, congresista. Gracias, señora. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar un problema educativo si tenemos jóvenes, tenemos niños que tienen anemia? La anemia genera falta de atención. Los niños se duermen en clase. Entonces, obviamente, esto guarda una relación con el lugar en el que estos momentos el país se encuentra en lo que significa comprensión de lectura. Y estos son temas, señora ministra, delicados y que esperamos una respuesta del sector que usted tiene, una respuesta del gobierno para poder enfrentar este problema. Concluya, por favor, congresista. Gracias, señora presidenta. Otro punto importante es con relación al tema de médicos. Por donde uno va en el país, señora ministra, encontramos una serie de necesidades de médicos, anestesiólogos, médicos internistas, neurólogos. Hay una serie de problemas que se tienen en la cobertura médica que se requiere dar a todos y cada uno de nuestros jóvenes. Y obviamente esto genera pues toda una situación de disconformidad en la ciudadanía, porque para que le den una cita en uno de los hospitales se tiene que pasar 2, 3, hasta 4 meses, y aquí cerca en Lima, esto podemos verlo con eSalud y también podemos verlo con los hospitales del sector salud. Entonces, estos son temas, señora ministra, que tiene que abordarse. Toda reforma no solamente es una reforma en el tema económico. Toda reforma tiene que estar orientada necesariamente a la satisfacción ciudadana
Gracias, congresista. No se encuentra el congresista Gutiérrez, el congresista Molina. Tendría la palabra el congresista Hurtado. Muchísimas gracias, señora presidenta. Me pide una interrupción el congresista Wong y el congresista Elar Melgar. Congresista Wong. Intermedio. Gracias, presidente. Algo muy importante que ha tocado el congresista Octavio Salazar es el problema de la anemia. Y qué triste que tenemos todo para combatirlo y no lo hacemos. El problema de la anemia lo vamos a combatir a través de proteínas. Y ha sido una lucha constante a través de estos 2 años que tenemos dónde sacar esa proteína que tiene mucho parecido con las proteínas que tiene la leche de la madre materna. Presidenta, yo creo que esto es lo que ha tocado el congresista Octavio Salazar es muy importante, ministra, porque el problema de la anemia va a ser que nuestros niños no puedan captar concentración de lectura ni razonamiento matemático, porque falta estas proteínas y nosotros estas proteínas las tenemos en el mar. Nosotros podemos combatir esta anemia, podemos mejorar nuestro rendimiento, no solamente escolar, sino físico. Concluya, congresista. Porque de no ingerir estas proteínas, tristemente tenemos que decir, va a llegar medio siglo y no vamos a clasificar a ningún mundial. Gracias, congresista. Continúa, congresista Hurtado. Prosiga con la interrupción. Sí, congresista Elar me pidió una interrupción con su intermedio. Continúa, congresista. Presidenta, por su intermedio, la señora ministra. Ministra, hace 2 meses estuvimos en el hospital de Huacho y la situación es caótica. También tengo entendido que estuvo el congresista Iberico por allá. Los pacientes, ministra, no tienen cama. Tienen un colchón que está todo corroído, que no pueden dormir. No tienen sábanas ni frazadas. Su sistema de refrigeración no funciona. Entonces los alimentos están tan contaminados que parecen los de Cali Guarma, ministra. Entonces, ¿a dónde va la población? Tenemos que traer los pacientes acá a Lima y buscar hospitales donde poder internarlos. La situación está insostenible y el hospital de la provincia de Ollón tienen médicos, pero no, tienen hospital, pero no tienen médicos. Le pediría, pues, ministra, que interceda y haga algo por estos 2 hospitales. Gracias. Congresista Hurtado, continúe. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio hablar ahora delante de la ministra por intermedio de la señora presidenta. Quisiera sugerir una solución al problema de salud del país, por el cual ya no tengamos muchos médicos y de repente se queda sin trabajo mi compañero Becerril, que es farmacéutico, químico farmacéutico. Y se trata de lo siguiente, la salud del ser humano, esos 75 trillones de células o los 100.000 millones de células cerebrales, dependen de cuánto oxígeno tengan, de cuánto agua tengan y de cuántos nutrimentos tengan. Si todos los peruanos aprendiéramos a respirar profundamente, si todos pudiéramos tomar agua 2 litros al día, si todos comiéramos más legumbres y verduras y frutas secas, pues no tendríamos tantos enfermos ni tantos gorditos en el Congreso. Y el sobrepeso trae también otros problemas. Tenemos hipertensión arterial, tenemos una serie de dificultades, no tendríamos el estrés que ahora tenemos. Y todo eso se hace mediante lo que nosotros llamamos la salud preventiva. La salud preventiva que abarca la salud preventiva primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ahí hay que invertir el dinero si queremos tener una sociedad sana y dejar menos trabajo a los médicos, que son propiamente reactivos y no proactivos en el proceso. El médico fundamentalmente tiene que ser un profesor que enseña a la gente a no enfermarse, a que aprenda a comer bien, a que aprenda a respirar bien. Y eso todo el mundo lo sabe, son cuestiones básicas en la ciencia de la salud. Pero ¿qué pasa? Miren, esto es un peligro para el Perú. En una consulta realizada ayer al portal de transparencia presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud inició el año
con una cantidad de millones, 60 millones, para 29 productos y proyectos concretos para prevención de salud. Muy poquito, por supuesto, 60 millones no es nada. Podríamos hacer para prevención por lo menos 200, 500 o 1000 millones. Pero nos ha sorprendido que según la misma información, en el presupuesto inicial modificado, dichos recursos se hayan reducido de manera global en cerca de 15 millones de soles. Y ahora solo se tenga alrededor de 45 para dichos proyectos. Concretamente, tenemos que ser reducidos los presupuestos para los siguientes productos o proyectos. Atención estomatológica preventiva básica, menos 17.6 millones. Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma y piel, menos 15 millones de soles, 15.000 soles. Prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, menos 344.000 soles. Prevención de enfermedades no transmisibles, mental, bucal, ocular, hipertensión arterial, diabetes, mellitus, menos 395.000 soles. Prevención de cáncer gástrico, menos 794.000 soles, etcétera, etcétera, etcétera. Para que concluya, congresista. Todo menos. Yo le rogaría, señora ministra, que viniéramos al otro lado. Una política de salud tiene que ver qué comemos. La salud entra por la boca. Y eso es importante. El ejercicio físico es importantísimo para la salud. La gente que come bien, toma, digamos, líquidos, hace bastante ejercicio, difícilmente se va a enfermar. Por supuesto, vamos a dejar sin trabajo a los médicos, pero sería la mejor solución para el problema de salud en el país. He dado 2 interrupciones, disculpe, congresista. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Molina. Le solicitan una interrupción. ¿Alguien quiere? Ya. Está pidiendo una interrupción el congresista Tubino y luego la congresista Julia Tevez. Congresista Tubino tiene la palabra. Sí, muchas gracias, congresista Molina. Un saludo a la ministra de Salud. Muchas gracias, presidenta. Decirle, señora ministra, de que de una vez por todas hagamos las asociaciones público-privadas en los nuevos hospitales que requiere nuestro país. Hagámoslo como proyecto piloto con el hospital de Pucallpa, señora ministra, que está avanzado ya hoy día los estudios técnicos, pero demos ese paso, porque no pretendamos que los médicos tengan que administrar lo que podría hacerlo una empresa privada y que los médicos se dediquen exclusivamente a su labor. Yo creo que esta reforma que ya se ha hecho en otros países de América Latina, es necesario dar ese paso. Lo he conversado con usted anteriormente, pero este es un tema que yo le propongo, señora ministra, que se ponga al hospital de Pucallpa como proyecto piloto en las asociaciones público-privadas en el sector salud. Congresista Tevez. Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias, colega. Nosotros, ministra, en esta tarde lo que tenemos que hacer es reivindicar y seguir trabajando por el país. Es una política social a largo plazo. Lo que hicieron en muchos años, desquebrajaron la situación de salud, ahora no pueden venir a reclamar que son los beneficiados o que van a trabajar en beneficio del cuerpo de salud. Y eso no hay que manejarlo políticamente. Yo entiendo, presidenta, que muchos ya creo que estamos en campaña preelectoral, pero nosotros no. Y eso hay que ser bien claros. Y el pago de los bonos por 3.500 en diciembre de 2012 y mayo de 2013 se ejecutó. Y están aquí los médicos que han subido, y ojalá, señora presidenta, usted tome conocimiento que están aquí, y es mejor decir la verdad. El ascenso automático de los profesionales médicos y no médicos se hizo en esa gestión. Eso no es mentira. ¿Cuántos años duraron para ascender? Nadie los ascendía de nivel. Y eso es importante decirlo, ministra. Y también debo felicitar que se está incrementando en más del 12% en presupuesto para el próximo año. Qué importante, y ojalá también sea así en los demás. Concluya, congresista. Y entonces la salud, ministra, es muy importante, presidenta, por su intermedio. Y debo felicitar también a la ministra y al gobierno por 2.7 millones de niños y niñas que nadie se preocupa, que ahora tienen el acceso al SIS.
Quien se preocupa por los niños y niñas está garantizando el desarrollo sostenible de su país. Gracias, ministra, por incorporar a esas niñas al programa y a los niños en este programa de CIS, porque salud es completa, pacientes y también el personal que trabaja. Gracias, congresista. Gracias, congresista Tevez. Tiene la palabra para finalizar la ronda de oradores el congresista Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, para hacerle la bienvenida y darle el saludo correspondiente a la señora ministra de Salud. En primer lugar, señora presidenta, quiero manifestar lo siguiente. De los 60.000 trabajadores del sector salud, entre técnicos, administrativos y auxiliares asistenciales, 15.000 trabajadores, señora presidenta, están incluidos en el servicio, en la gran reforma del servicio civil. Esto significa, a través de una decisión política del presidente Ollanta Humala, una reforma que de verdad reconoce todos los derechos laborales de los trabajadores del país. En cuanto se refiere al sistema remunerativo, por ejemplo, cuando se habla de 2 aguinaldos al año, vacaciones, CTS y una serie de beneficios que van en beneficio, pues, del sector trabajador. Por eso me pregunto, y le hago la pregunta también, señora presidenta, de que estos 15.000 trabajadores administrativos del sector salud no quieren aceptar y no quieren ponerse a derecho en esta gran reforma del servicio civil, o es que quieren traerse abajo a esta gran reforma, a pesar de que tiene beneficios que van directamente a los trabajadores. Por otra parte, también, señora presidenta, quiero manifestar y hacer algunas precisiones. Por ejemplo, el sistema remunerativo, que antes las bonificaciones estaban sueltas en diferentes rubros. Este gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha tratado de incluir e integrar en una sola bonificación económica. Esto significa, cuando nos preguntan cifras, las cifras resaltan por sí solas. Por ejemplo, en las zonas alejadas del país, las compensaciones económicas, señora presidenta, para los señores médicos, hace poco lo hemos visto acá, son 1.360 soles. Y para el sector administrativo y trabajador de salud, tienen una compensación de 680 soles. Y así podemos seguir enunciando. Zonas de emergencia, 1.200 soles. Presupuestos que ya están destinados, que tienen la seguridad de que los trabajadores y los señores médicos van a percibir a través de esta. Para que concluya con el sistema. Y también puedo mencionar, señora presidenta, en la atención primaria, 150 soles para los trabajadores y 450 para los médicos. Y así sucesivamente también se puede mencionar atención de servicios críticos, 150 soles para los empleados del sector salud y 650 soles para los señores médicos. Esto es un gran esfuerzo del gobierno, tomando la iniciativa de inclusión social, equidad y justicia social que viene cumpliendo nuestro gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Finalmente tiene la palabra el congresista León Rivera. Muchas gracias, presidenta. Cuando revisamos el sector salud, no hay realmente motivos para alegrarse, señora presidenta. No es una cosa desconocida la situación por lo que el MINSA viene atravesando, no solamente de hoy, sino de mucho tiempo atrás. He estado en el Hospital Regional de Trujillo, he estado en muchos hospitales del MINSA y es deplorable lo que pasa con el tratamiento de los pacientes.
Y no ha habido administración hasta hoy que haya enrumbado, por lo menos haya puesto en el horizonte la posibilidad que en el corto plazo esto se pueda revertir. Y todos estos problemas, señora Presidenta, se dan porque lógicamente, por más voluntad que tengan los profesionales de la salud, los médicos y los otros profesionales, ¿qué se hace cuando no hay la logística y el equipamiento que debe tener un hospital? Yo creo que no se le puede achacar todos los problemas a la actual administración, pero ya tienen 2 años y medio y han pasado un par de ministros por el sector, y ahora cuando se ha empezado una reforma magisterial, una reforma de la salud, señora Presidenta, lamentablemente no vemos todavía que estemos por el buen camino. Hemos visto cómo los médicos le han reclamado a la ministra del sector y al gobierno el incumplimiento de actas, de compromisos. Y cuando esto pasa en un gobierno, se rompe la seguridad jurídica, pierde credibilidad y entonces se entra en un caos de gobierno, señora Presidenta. Las escalas salariales hasta hoy no se han podido cumplir como está establecido en los convenios y en las actas que se han firmado. Por lo tanto, señora Presidenta, nuestra bancada Perú Posible muestra su preocupación y su disconformidad cómo se está abordando el tema de la reforma de la salud, por la lentitud y por la falta de resultados. Y más que por eso también, por la falta de capacidad de diálogo sincero. Un diálogo sincero es cuando se cumplen los compromisos. Un diálogo no es sincero cuando se escucha, señora Presidenta, y se hace oídos sordos. Por eso exhortamos a la señora ministra que nos dé explicaciones. ¿Por qué no se está cumpliendo con los compromisos? ¿Hasta cuándo vamos a ver en el horizonte un sector que ha reclamado mejor atención? Para que concluya, congresista. La salud es derecho fundamental y como tal debe estar en la priorización de esta gestión, de esta administración. Y por eso reitero, señora Presidenta, nosotros entramos en este momento en una evaluación para que en caso se proponga una moción de censura, nosotros tengamos que decir nuestra palabra. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Aguinaga Recuenco. Gracias, Presidenta, perdón. Si me permite, ¿puedo conceder una intervención al congresista Tapia? Congresista Tapia. Presidenta, me voy a referir al decreto legislativo 1153, el cual atenta. El decreto legislativo 1153, por ejemplo, dice que los trabajadores en actividad sujetos al régimen de la 2530 se recorta su derecho a acumular su tiempo de servicios. Atenta contra la libre disponibilidad del trabajador. Vulnera el principio de no discriminación. Distorsiona el concepto de remuneración y crea a su reemplazo las compensaciones y entregas económicas. Excluye a los profesionales médicos y demás profesionales y trabajadores del sector contratados bajo régimen CAS. Solamente considera 276. No establece la remuneración mínima, Presidenta. Deroga el artículo 23 de la Ley de Trabajo Médico. Desconoce el carácter remunerativo del pago que persiguen los trabajadores de salud, así como por el tema de guardia. Elimina el derecho del trabajador a percibir el pago por vacaciones truncas. Regula la política remunerativa, supeditando su aprobación a las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Concluya, congresista. Con este decreto legislativo, Presidenta, realmente vulnera muchos derechos adquiridos de los médicos del Perú. Asimismo, Presidenta, quiero mostrarle que los hospitales prácticamente se han comprometido con 300 millones y no van a tener que pagar porque la ministra de Salud no les hace las transferencias. Y el hospital de Trujillo,
El Hospital Regional de Trujillo les han cortado el agua, la luz, porque se ha declarado en quiebra el hospital. Presidenta, para terminar, exigimos que dé un paso al costado, caso contrario, este Congreso de la República presentará la carta de censura a la ministra por su incapacidad para... Gracias, congresista. Continúa el congresista Aguinaga. Presidenta, para hacer uso de la segunda interrupción, por favor, le concedo la palabra a la congresista Rosa Mavila. Congresista Mavila. Presidenta, gracias, congresista Rosas. Señora ministra, lo que pretendo proponerle es un asunto urgente, la necesidad de una coordinación interinstitucional entre el MINSA y el Instituto Nacional Penitenciario. Día a día, ministra, se incrementa la tuberculosis en la población penal y ese incremento proviene del hacinamiento penitenciario. El bacilo de Koch, como todos lo sabemos, se contagia por la mera aspiración del aire de las personas que padecen tuberculosis. Y en establecimientos penitenciarios como San Jorge y Sarita Colonia, donde día a día se hacinan jóvenes infractores primarios, o peor aún, en establecimientos como Huaral o Lurigancho o Castro, señora ministra, la tuberculosis se agudiza, se profundiza y se socava. Sabemos que el tratamiento de la TBC es un tratamiento duro, largo y prolongado, porque implica parte, ministra, de la medicación que corresponde, una nutrición adecuada. Y entonces, señora ministra, estando a que hay condiciones objetivas de riesgo para adquirir la TBC, yo le sugiero una coordinación urgente con el Instituto Nacional Penitenciario a efectos de aplicar una política pública de prevención, pero también de tratamiento. Para que concluya, congresista. Dame medio minuto, por favor. Y por último, ministra, sugiero también que estando a la carestía de recursos humanos para aplicar políticas de salud en establecimientos penitenciarios, se coordine, ministra, con la Asociación Nacional de Rectores, con las universidades del país, a efectos de que en las cárceles se pueda hacer CESIGRA, ministra, de modo tal que se dote de operadores de ya calificación, porque ya son médicos que se requieren para un servicio de salud en un INPE, ministra, en que francamente tiene servidores de salud de distintas ubicaciones sectoriales y donde no tiene ahí una política global orientada a prevenir la tuberculosis, que como sabemos es la enfermedad de los pobres del país. Gracias, ministra. Congresista Aguinaga. Gracias, presidenta. Una vez más, comprobamos y asistimos a lo que es ya una costumbre de gestión en el presente gobierno, al anuncio de la grandilocuencia que, contrastado con la realidad, no hace sino reafirmar todo lo contrario y ausencia de lo que se plantea. Ayer escuchamos al señor presidente de la República hablar de reforma de salud. Y yo no entiendo cómo la señora ministra no lo ha podido informar, porque el presidente dice, estamos haciendo una reforma que en 20 años no se ha hecho y estamos estableciendo una política de remuneraciones. Una cosa es la escala salarial, que no se cumple, porque ahí están los colegas médicos hoy día alzando su voz y planteando nuevamente un reinicio de huelga porque las remuneraciones no se cumplen. Ahí están los trabajadores administrativos, penosamente excluidos de la política remunerativa y con marchas, como las hemos visto, y en muchas ocasiones con la crueldad de tener que desangrarse para poder llamar la atención ante tanta indolencia. Es que la indolencia en el manejo del sector salud es parte de la gran transformación anunciada. Es que no se le ha podido informar al presidente de la República lo que persigue una reforma. La reforma es el acceso a la salud de todos los peruanos con equidad, y no hemos visto todo ello. Vemos cómo el presidente de la República el día de ayer también dijo, el gobierno está como nunca construyendo hospitales en cada provincia del país. Es lo que ofrecimos, anotó. Si hay atraso, es por un tema burocrático que lo vamos a solucionar. La ministra es burócrata, entonces la ministra con el gabinete son los causantes del atraso en la ejecución de los hospitales. Por ende,
el mismo presidente los está censurando. ¿Qué estamos haciendo en política hospitalaria, en salud individual? Nada. Vemos que los hospitales prácticamente están siendo antros donde no se acude para un restablecimiento de la salud individual. A mí me hubiera gustado escuchar como pasos de reforma nuevas formas de financiamiento. ¿Cómo vamos a focalizar el gasto social? ¿Cómo vamos a financiar una subvención de la demanda? Porque también tengo que informarle que los primeros seguros públicos, el seguro del pobre, se inician en nuestro gobierno, porque anteriormente solamente existía el seguro en el régimen contributivo al cual tenemos acceso todos los que estamos en planilla. Pero esta medida de los seguros públicos, el seguro escolar gratuito y el seguro materno infantil, permitió que haya un empoderamiento de la población y que puedan y que sepan quién les financia justamente la prestación de la salud. ¿Qué es lo que estamos planteando en prestación de salud? Concluya, congresista. Por favor. Y ¿qué es lo que queremos en salud colectiva? ¿Cuál es la política de recursos humanos? Es que la política de recursos humanos, en lugar de la capacitación, es la exclusión perversa como la que viven en estos momentos los trabajadores administrativos que tienen que desangrarse para llamar la atención. Yo le solicito, señora presidenta, que me permita pasar unas imágenes. Está concluyendo su intervención, congresista. Este es el hospital de Ferreñafe, el hospital de la provincia económicamente más fuerte en el... Para concluir. Y que prácticamente es una institución desolada, donde no hay manera de acudir al restablecimiento de la salud. Miren ustedes, pabellones todos abandonados. La que sigue, por favor. Miren, salas de hospitalización abandonadas. Siguen. Miren ustedes, este es un hospital de la provincia económicamente más fuerte de Lambayeque. El único hospital. Miren ustedes cómo está la cocina abandonada. Podrían pensar que aquí se preparan los alimentos del Caliwarma. Denle segundos, por favor. Sí. Este es el pabellón de cirugía, ahí está la puerta. Entremos al pabellón de cirugía, a las miren, camas vetustas con colchones pues inimaginables. ¿Esa es la salud que queremos para el pueblo? Esos son los cambios que estamos haciendo en salud. En más de 2 años de gobierno, menos grandilocuencia y más acción. Resultados. La salud es condición para el desarrollo, presidenta. La salud no es consecuencia del desarrollo. Y el Perú quiere una salud con equidad. Gracias. Gracias, congresista. Para concluir, ahora sí, la ronda de oradores, la congresista Tevez. Gracias, presidenta. Y a veces es penoso también, creo que la imagen vale más que 1000 palabras, presidenta. Y esa imagen me da mucho que pensar como intérprete de que debe ser de hace 20, 25 años, porque así están de abandonados todos estos años de salud y ahora se quiere pretender en 2 años exigir. Es penoso ver centros de salud en la forma calamitosa de hace 20 años que jamás se han dedicado a la salud, jamás se han dedicado a los pacientes. Es penoso decir aquellos que provenimos de provincias, como es ministra que usted, por ejemplo, y la felicito públicamente, que el Hospital Antonio Lorena del Cusco, 40 años, colegas congresistas, 40 años, nadie ha construido. Y les invito a que me acompañen a la ciudad del Cusco. ¿Y cómo se está construyendo? Con un presupuesto compartido entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Es la clara demostración, señora presidenta, de que cuando todos queremos trabajar por la salud, todos sumamos esfuerzos, pero no nos aprovechamos políticamente, porque ya estamos en campaña. Y entonces no hay que engañar a los médicos, no hay que engañar a los técnicos, no hay que engañar a todo el personal asistencial y creo que también el personal serumista. Primera vez, serumistas remunerados, con adicionales y bonificaciones a los médicos que se van a las localidades más lejanas. Eso es una clara demostración que cuando uno como médico se va a las zonas de frontera, cuando estuvieron abandonados, ahora sí,
este gobierno viene demostrando ese interés. Y el proceso de cambio, obviamente, ministra, esto tiene su proceso. No podemos exigir en menos de 2 años resultados cuando en 20, 25 años no lo hicieron. Y nosotros queremos realmente demandar a que sumemos esfuerzos en este trabajo político, en este trabajo social, en este trabajo compartido. Y otro aspecto importante que también quiero dar a conocer en este momento, señora presidenta, es que finalmente se está trabajando de manera integral en el tema de salud. Y tenemos que decirlo, que cómo es, por ejemplo, que se viene trabajando de la mano en todas las localidades y en todas las regiones. Yo quiero invitar a que hagamos procesos y trabajo de campo de manera compartida a los congresistas y podamos ir, empezando por Lima Metropolitana y viajar a todas las regiones para poder ver el desarrollo de lo que es salud. Y otro aspecto que este gobierno habló, y creo que los colegas todos van a apoyar, es finalmente la universalización de la salud. Usted, vicepresidenta, ha visto in situ en la localidad de Paucartambo, en Colquepata, cómo están de abandonados los niños y cómo es que ahora dicen gracias al trabajo que finalmente está otorgándosele en salud, cuando se ha viajado con el presidente del Congreso en este último mes. Y entonces decimos que la salud es importante. Todos debemos y tenemos el derecho a ser tratados de la misma forma. No porque son campesinos van a requerir la desatención en salud. ¿Y quién habló de universalización de la salud? Quiero recordar a todos los colegas congresistas que el presidente Ollanta Humala habló del tema de universalidad de la salud, y ojalá que la ministra en ese aspecto amplíe el día de hoy sus respuestas de cuán importante es la universalización de la salud. Y otro aspecto importante, la prevención. Nadie se preocupó de la prevención de este mal que se llama el cáncer. ¿Quién se preocupó? ¿Y a cuántas de mujeres en este momento, en la etapa de prevención y de diagnóstico, se ha trabajado? Y entonces el plan Esperanza, muchas mujeres y varones dicen gracias a este presidente y gracias a este gobierno, porque la salud no solamente es trabajar al final, se trata de prevención y diagnóstico. En ese aspecto, ministra, debo felicitar, y la bancada nacionalista va a apoyar y respaldar las cosas buenas. No se fijen en las cosas pequeñas, porque creo que si queremos ponernos ya en trabajo preelectoral, van a incomodarla y van a perjudicarla. Nosotros estamos tranquilos, con la conciencia tranquila de que estamos trabajando para los pobres y por la salud, pero la salud para todos, presidenta. Me pide una interrupción aquí el colega Rubén Condori para que pueda intervenir en el tema de salud. Congresista Condori. Presidenta, muchas gracias. El asunto está de que estamos extremando las cosas en el Congreso de la República cuando alguien dice ya, quiero ver al 100% de todos los peruanos con acceso a la salud. Este es un proceso gradual. Solamente los torpes no pueden entender de que el proceso es gradual. Depende mucho de cómo funciona la economía. Hay que ser inteligentes. No se puede hacer los cambios de forma brusca. Nada funciona. Ni con la medicina. Entonces, si se piensa de que la ministra lo va a resolver todo... Congresista Condori, retire el término, por favor. Nada, solamente dije un concepto. La gradualidad. ¿Cuál es el concepto de gradualidad? En la medicina, en la cocina. Señor Condori, le pido por favor que retire el término que puede haber ofendido a los colegas. No he ofendido a nadie, la torpeza no es una agresión, no es ninguna agresión. Congresista, retire el término que ha incomodado a las bancadas. No hay nada. El asunto, estamos viendo... Se va a dar lectura al reglamento del Congreso. Reglamento del Congreso de la República, disciplina parlamentaria, artículo 61. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, literal D,
exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando, de ser el caso, las sanciones reglamentarias. Congresista Condori, retire el término. Sí. Bueno, yo retiro la palabra. Concluido el incidente, puede continuar, congresista Condori. Para concluir. Señora Presidenta, estamos perdiendo de norte. Cuando hablamos de hospitales, hablamos de medicamentos, hablamos de un conjunto de cosas, en realidad son medios. Y lo que le interesa al país son los objetivos en términos de salud, los objetivos en términos de desarrollo del milenio. ¿Y cuáles son? Tenemos que hablar de tasas de desnutrición, indicadores de fecundidad, indicadores de mortalidad infantil, mortalidad neonatal, esos conceptos. Pero si alguien dice, no, acá quiero hospital primero, aparecemos como niño caprichoso. ¿Y para qué? En algunos gobiernos anteriores se prepararon y solamente, como en Puno, por ejemplo, compraron por adelantado. Concluya, congresista. Maquinarias, equipos, cuando no había ni siquiera infraestructura. Obviamente eso fue solamente para tener su porcentaje de coima. ¿O para qué fue? Primero compran los equipos y no había ni siquiera dónde instalarlos. Recién este gobierno está resolviendo la infraestructura para ese tipo de equipamiento. Entonces no se puede reclamar obra por obra. No queremos, el país no quiere elefantes blancos. El país lo que quiere es resolver el problema de la salud. Y yo saludo a la ministra cuando la ministra ha establecido una política de salud que los médicos que trabajan en frontera. Gracias, congresista. Concluya, congresista Tevez. Gracias, presidenta, y siempre demostrando la cordura, especialmente en la bancada nacionalista, presidenta. La cordura y la tolerancia creo que es importante. Y aquí se demuestra porque las cámaras muestran claramente cómo es nuestro comportamiento. ¿Y qué se espera de la población en tema de salud, presidenta? Que la población esté protegida de riesgos sanitarios en el entorno en que vive. Y vemos que nadie se preocupó que la población participe en este momento activamente en el cuidado de su salud y trabajemos por los verdaderos pacientes que se están muriendo. Para que concluya. Y en ese sentido, presidenta, por intermedio suyo a la ministra, vamos a trabajar